fraterno saludo de paz a cada uno de vosotros. Hoy, junto con mi familia, estamos aquí en la página de enlace, disponiéndonos a alabar a nuestro Dios, ya que tendremos un espacio para exaltar a nuestro Rey, a nuestro Padre Celestial, y también para estudiar la palabra del Señor. Así que les damos la bienvenida, le felicitamos por estar aquí en esta programación y le invitamos a no moverse, a conservarse en ese lugar, ya que vamos a dedicar este espacio para nuestro Dios. Antes de iniciar con las alabanzas, vamos a elevar una plegaria al Creador. Vamos a ponernos en sus cuidados. Bienvenidos todos a este espacio de adoración al Señor. Adoramos a nuestro Padre Celestial. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre porque tu misericordia es grande para con cada uno de nosotros. Hoy nos permites, a través de la página de enlace, poder llegar a muchos hogares. Y te pedimos que des bendición abundante a cada casa, a cada hogar, a cada familia que en este momento abre sus puertas para que tu palabra entre, Señor. Te pedimos que en esta hora haya edificación, haya alabanza para ti y haya, Señor, palabra tuya para cada uno de nosotros. Si hay alguna necesidad en tus hijos, en tus hijas, te pedimos que con tu gran poder obres poderosamente y resuelvas el problema, sanes la enfermedad. Bendice, Señor, a cada uno en este tiempo que dedicamos para ti. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Enséñanos, alúmbranos con tu palabra. Queremos adorarte a ti con alabanza. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Y bien, mis hermanos, vamos a cantarle a nuestro Dios junto a mi esposa y mis hijos, y a ustedes le invitamos también a que se una con nosotros a cantarle al Señor. Quiero que cantemos el himno 314. Himno número 314 es un himno muy precioso. Habla de que nosotros somos propiedad de Dios. Desde el título, mire cómo dice: pertenezco a mi Rey, dice el título de este canto. Cantemos para nuestro Padre Celestial. Cantemos. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, su Rey moradas veré, sus delicias sin fin, reino del Señor, y un lugar con sus hijos tendré. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, a los suyos jamás olvido. En su reino de amor he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey, y que me ama lo sé, que a sus dones de amor se les da. Por doquiera que voy, siempre estar allá, como pruebas de amor sin igual. Pertenezco a mi Rey, hijo soy de su amor, que sus frutos jamás olvido. En su reino de amor he de ver al Señor, y a su lado feliz viviré. Pertenezco a mi Rey, y no dudo jamás que reunido lo suyo será. En la acción fidelial, la morada de paz, los pesares jamás se hallarán. Pertenezco a mi Rey, y no soy de su amor, a los suyos jamás olvido. En su reino de amor he de ver al Señor,
muy hermoso canto que hemos dado a nuestro Dios, en el cual hemos dicho que somos suyos, ¿verdad? Vamos a cantar otra hermosa alabanza a nuestro Dios. Hoy vamos a cantar el himno 49. Con este himno ya nos preparamos para entrar al estudio de la palabra de Dios. La alabanza es para nuestro Dios y el consejo de su palabra es para nosotros. Y el canto que vamos a entonar dice, ábrele. La idea es que usted abra su corazón, ¿verdad? Que sea receptivo al consejo que Él hoy ha de darnos. Himno 49, ábrele. Cantamos para nuestro Dios. A tu puerta Cristo está. Ábrele. Si le abres, entrará. Ábrele. Tu pecado quitará. Luz y paz derramará. Y al glorioso que será. Ábrele, oh pecador. Ábrele al amante Salvador. Ábrele, porque ofrece salvación del pecado y del perdón. Saciará tu corazón. Ábrele, no le hagas esperar. Ábrele, no le obligues a marchar. Ábrele, qué dolor después vendrá. Cuando en vano clamará y perdido te hallará. Ábrele. Bien, mis hermanos, ya hemos cantado para nuestro Dios. Hoy vamos a proceder al estudio de la palabra de nuestro Dios. Así que les invitamos. Amados en el Señor, un fraterno saludo de paz. Nuevamente, después de haber alabado a nuestro Dios con estos hermosos cánticos, vamos a proceder a reflexionar en la palabra de nuestro Padre Celestial. Tenemos un tema muy importante en esta hora. Vamos a reflexionar sobre el tema transformando mi vida. Transformando mi vida es un tema del interés de cada ser humano. Sí, si usted es de las personas que incluso ya han llorado por hacer sufrir a los que ama, después de haber discutido con la esposa o después de haber ofendido a su hijo, después de haber faltado el respeto a su mamá, ya se ha sentido mal, ¿verdad? Y ha dicho incluso, ¿por qué tengo que ser así, verdad? ¿Cómo me duele si son lo que más amo? Este tema es para usted. La cita bíblica en la que hoy vamos a reflexionar está en San Juan capítulo 15, verso 4. Juan 15, 4 dice así. Vamos a leer esta porción para luego ponernos en las manos de nuestro Dios. Dice así San Juan capítulo 15, verso 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Eso dice la porción de la palabra de Dios en la cual hoy vamos a ocuparnos. Yo le invito a que me acompañe a elevar un clamor, una plegaria a nuestro Dios. Nuestro buen Padre que habitas en lo alto de los cielos, te adoramos, Señor. Bendecimos tu nombre por el regalo que nos concedes
de tomarnos tiempo para reflexionar en tu palabra. Bendice a cada hermana, a cada hermano, a los amigos que se unen a esta programación para reflexionar en tus palabras. Queremos escuchar de ti, Señor. No queremos escuchar la voz de humanos, sino que de tu palabra, el consejo, la instrucción tuya, Padre Santo. Por ello, en tus manos nos abandonamos y te pedimos que nos hables, que nos enseñes. En el nombre de Jesús. Amén. Y bien, mis hermanos, como anunciábamos, nuestro tema es transformando mi vida. ¿Qué quiere decir eso, hermano, de transformar nuestra vida? Yo comenzaba, hermanos, hace un instante reflexionando en eso, ¿verdad? Si usted es de las personas que ya ha sentido remordimiento, ¿por qué le tuve que hablar así a mi hijo, verdad? Y yo he escuchado de alguien que hasta llora, ¿verdad? Si yo amo a mi esposa, ¿por qué haces eso? Pues, ¿por qué la maltratas, verdad? ¿Por qué la traicionas? Es que no sé, dice, si tan solo pudiera cambiar mi forma de ser o mi carácter. Y hoy vamos a hablar acerca de, ¿hay esperanza para alguien que tiene un carácter deformado, verdad? Dañino, que perjudica a sí mismo y a los que lo rodean también. ¿Qué considera usted, hermana, hermano? ¿Hay esperanza? He escuchado a alguien decir, no quiero perder a mi familia, ¿verdad? No quiero, pero son lo que yo más quiero. ¿Hay esperanza para alguien así? Vamos a hablar de esto, hermanos, y vamos a ver que sí. Desde ya, déjeme decirle que sí es posible que nuestra vida se transforme. Vamos a hablar de nuestro tema, ya anunciado, transformando mi vida, ¿verdad? Yo pensaba si el que cambia vidas podía ser un tema para esta reflexión. El que cambia vidas, refiriéndose a Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, quienes tienen ese poder de transformar. ¿Qué es eso de transformar, hermanos? Transformar tiene que ver con cambiar de forma o de aspecto, ¿ya? Cambiar de forma o de aspecto sin alterar totalmente sus características. Es decir, es la misma persona, ¿verdad? El mismo ser. Pero yo he tenido la experiencia de escuchar de alguien decir, míralo, es otro, ha cambiado, siempre es la misma persona, con el mismo nombre, con la misma estatura, con el mismo apellido, ¿verdad? Pero su conducta, su forma de ser, se transformó. Ya no es gruñón, ya no es grosero, irrespetuoso, no, ya no es maltratador, ahora es amable, es cariñoso, es paciente, es equilibrado. Y en la palabra de Dios tenemos cantidad de ejemplos de personas con un carácter deformado por el pecado, con una conducta que perjudicaba a los demás, pero un día se encontraron con Jesús y dejaron de ser de los mismos, se transformaron, se cambiaron, ya eran otros. Usted debe conocer ejemplos como el de Pablo, por ejemplo. ¿Se acuerda de Pablo? ¿Cómo era? Cuando se llamaba Saulo, era un perseguidor, asolaba la iglesia, dice, daba espanto la sola presencia de esa persona. Pero más tarde todos conocemos la historia, ¿verdad? Cómo se transformó radicalmente, completamente. Era otro, siempre era la misma persona, como digo, la misma estatura, ¿verdad? Pero su forma de ser fue transformada por el poder de nuestro Dios. Y vamos a reflexionar en que usted, hermana, hermano, también puede cambiar. Sí, como decía al principio, si usted es de los que con frecuencia dice, ¿verdad? No sé cómo ya el niño ya se fue para la escuela, pero usted dice, ¿cómo pude decirle así?
¿Cómo pude gritarle semejante cosa? Pero ni a gente particular, y a mi propia sangre, a mi hijo. Dice. He escuchado a alguien decir, a mi esposa, si es lo que yo más amo. ¿Cómo pude? Si tan solo pudiera cambiar. Pues sí se puede. La buena noticia hoy en esta tarde es que es posible que nuestra vida se transforme. Pedro, ¿se acuerdan de Pedro? Pedro, hermano, era de una forma antes de encontrarse con Jesús. Una vez que se encontró con Jesús, la conducta de Pedro es transformada totalmente. En sus principios, Pedro estaba empezando, ¿verdad? ¿Se acuerdan cómo era Pedro? ¿Verdad? Que al ver un conflicto, él sacó su espada. ¿Se imagina cómo era Pedro, hermano? Así como explosivo, ¿verdad? Así a las primeras. Estaba disponible a defender cuerpo a cuerpo. Pero mire cómo era Pedro. Al verse en conflicto, en dificultades, presionado, hasta negó al maestro. Lo negó, dijo, no lo conozco, dijo, no lo conozco. Dijo. Así de cambiante es el carácter del humano cuando no se ha encontrado con Jesús. Y luego lo vemos nuevamente al mismo Pedro, enternecido, ¿verdad? Arrepentido, llorando amargamente por haber negado a su maestro, a Cristo Jesús. Ese Pedro que negó a Cristo Jesús, ya con el tiempo, lleno del Espíritu, era encarcelado porque no paraba de hablar de Jesús. Y le dijeron en una ocasión, te vamos a sacar, Pedro, te vamos a sacar de la prisión, pero no sigas hablando de Jesús. Y Pedro sale y dice, juzguen ustedes si es menester obedecer a los hombres antes que a Dios. ¿Se fijan, hermanos? ¿Cómo se transformó ese hombre? Ahora sí estaba valiente. Ahora sí no le tenía miedo a nada, ¿verdad? Porque estaba lleno del Espíritu. Ahora sí, ese encuentro con Jesús lo había transformado. ¿Qué decir, hermano, de la samaritana? Tantos personajes de la Biblia que se encontraron con Jesús y fueron cambiados al encontrarse con el Señor. ¿Cuál es el proceso a seguir? ¿Qué tengo que hacer yo para que mi vida se transforme también? No olviden, nuestro tema de hoy es transformando mi vida. Señor Jesús, cuando se acerca al humano, a una persona es para transformar, para llenarlo, para pasarlo de la miseria a la abundancia, de la desesperanza a la esperanza. ¿Ven, hermanos? Jesús llamó a 12 hombres para que se convirtieran, para que anduvieran con él. Recuerda, ¿verdad? De los 12 discípulos, primero fueron discípulos y más tarde fueron apóstoles. A mí me parece bien, hermano, que consideremos el ejemplo, cómo alguien se transformó, para que veamos qué fue lo que hizo esa persona para transformarse. Porque allí encuentro las pautas, las indicaciones de qué es lo que tengo que hacer yo, qué es lo que tiene que hacer usted para que su vida también cambie, se transforme. Prácticamente quisiera que habláramos de dos personajes, bueno, más de uno, ¿verdad? De esos que anduvieron como discípulos del Señor Jesucristo. Les decía allá en Marcos capítulo 3, el versículo 17. Marcos 3, verso 17. Dice así la palabra de Dios, hermanos. Vamos a leer esta declaración. Marcos capítulo 3, versículo 17. Ahí está el relato de cuando Jesús llamó a los 12, pero veamos. Dice así la palabra de Dios. 3:17. Ahí está la lista completa, pero dice que llamó también a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apodó, dice, oiga, Jesús le puso apodo a esos dos discípulos de los que hoy vamos a considerar, a quienes les apodó Boanerges, esto es, hijos del trueno.
¿Cómo les apodó, hermanos? Eso de los apodos no es cosa nueva, ¿verdad? De nuestros tiempos, no. A alguien en el tiempo pasado le veían sus cualidades, sus características, puede ser sus virtudes, ¿verdad? O los defectos, como suele pasar en nuestro tiempo, y así le apodan a aquella persona. No es conocida exactamente por el nombre que le pusieron cuando nació, sino aquel que le pusieron cuando le vieron sus cualidades, sus características. ¿Cómo le apodó el Señor Jesús a Zaqueo y a Juan? Hijo del trueno. Sí, así les apodó a estos. ¿Cómo serían estos personajes cuando se encontraron con Jesús? ¿Cuáles eran sus cualidades? Pues solo imagínese usted, ¿verdad? No se le pone rayo a una persona que es toda apagadita, toda calmadita, ¿verdad? Trueno le pusieron esto, hijos del trueno. Me imagino que eran quizás explosivos, ¿verdad? Reaccionaban de inmediato, sin examinar la evidencia, eran así, temperamentales. Hijos del trueno les apodó el Señor Jesús. En nuestra reflexión, hermano, la idea es que usted de una vez vaya mentalizando, considerando, ¿será posible que yo cambie? ¿Esta mi forma de ser que me trae problemas? Tiene problemas con la esposa, con los hijos, con el vecino, ¿verdad? Tal vez porque ahí han crecido, ahí se han formado, pero en el trabajo también, en la escuela, sí, sí, metiéndose en dificultades siempre. ¿Qué problema ese del carácter? De las características desagradables que ya se traen. ¿Será posible que mi vida se transforme, cambie? Cuando el Señor llama a alguien, dijimos, es porque Él quiere favorecerlo. Él dice en San Juan capítulo 10, versículo 10, dice, yo he venido, dice el Señor, para que tengan vida, dice. Miren, y para que tengan vida en abundancia. Quiere decir, Dios no quiere que usted tenga vidas miserables, tristes, sufriendo ahí, llorando a solas, ¿verdad? En un rincón de la vida, pero más tarde cuando ya llega a la casa, sale otra vez aquella fiera que se trae dentro y ofende y trata mal, y luego vuelve a la intimidad a sufrir. ¿Por qué tengo que ser así, hombre? ¿Verdad? Entonces, ese es el propósito del Señor, acercarse al humano, transformarlo, cambiarlo. Siempre fue así. ¿Se acuerda cuando llegó nuestro Dios allá en el jardín del Edén? Adán y Eva ya habían pecado. ¿Cómo están Adán y Eva luego de haber pecado, de haber fallado al Señor? ¿Cómo están? Están tristes, están con miedo, ahora le tienen miedo al Señor, ahora le tienen espanto a nuestro Dios, se escondieron de Él. Y mírenlos cómo están ahí tejiendo hojas, ¿verdad?, de higo para cubrir su vergüenza. Y el Señor les hizo un traje, ¿verdad?, bien elaborado, de pieles. O sea, Dios quiere darle lo mejor a usted, quiere cambiarle la vida. Por eso este tema es del interés de cada uno de nosotros, hermanos. Esto me hace recordar a un hermano, él cuenta su experiencia. Cuando él estaba pequeño, dice que él fabricaba para jugar, ¿verdad? En la pobreza, cogían bolsas de esas plásticas de abono. A veces hasta tela le agregaban y dice que le ponían una pita y comenzaban a atar aquello, a formar una bola, ¿verdad? Un balón para jugar pelota, dice. Y ese día papá había venido, dice, a la casa. Después que lo recibimos, yo fui, dice él, a continuar haciendo. Se había desarmado el balón que tenía, ¿verdad? Y estaba haciendo otro, de pura bolsa plástica. Yo no sé si entre los que estamos hoy reunidos habrá alguien que elaboró un balón para fútbol, ¿verdad? De esa forma, con cuerdas y atándolo ahí. Y el papá comenzó a llamarlo
hijo, ven por favor. Dice, ay, eso de parar, hermano, es un problema porque se desarma de nuevo, ¿verdad? Se estira el papel, se pierde el trabajo. Y, sí, ya voy a ir, decía él, y seguía enrollando, fabricando su balón. Y él le habló una vez y otra vez el papá, y él no quería ir, dice, porque no quería echar a perder lo que estaba fabricando. Y cuando por fin el papá le habló fuerte, ¿verdad? ¿Que no escuchás? Que te llamo. Y ya llegó. Y dice que el papá le traía un balón de cuero. Dice, casi lloré, dice, no pude contener las lágrimas de la emoción. Y él piensa, y yo que no quería venir, dice, por no soltar aquella bolsa, aquella cosa que él estaba fabricando, el balón que estaba preparando. El papá lo llamaba para darle algo mejor. Dios, hermanos, si nos llama a nosotros, nos llama para darnos una vida mejor de la que tenemos. Él quiere entrar en nuestra vida y transformarla. Sí, lo que Dios, Adán escondiéndose, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Tuve miedo y me escondí. Dice, ¿qué tono de voz habrá tenido, hermanos? Adán, ¿verdad? Que era todo temeroso, allá escondido. Cuando el hijo pródigo andaba ya cuidando puercos, deseando comer, y el padre esperándolo. Nomás tomó la decisión de llegar y el padre le transformó la vida al hijo pródigo. Sí, hermano. Dice que mandó que lo bañaran, que lo vistieran, un buen traje, una fiesta, porque él había llegado. Exactamente eso es lo que quiere hacer el Señor con usted, hermana, hermano. Él quiere transformar su vida. Mencionaba a dos personajes. ¿Quiénes eran? Zaqueo, Jacobo y Juan, a los que el Señor Jesús les apodó. ¿Cómo les apodó? Hijos del trueno, ¿verdad? Reflexionemos un poquito, hermano, ¿cómo serían estos personajes, Juan y Jacobo, antes de encontrarse con Jesús? Tomando en cuenta el apodo que el Señor les puso, hijos del trueno. Quizá habrán sido iracundos, ¿verdad? Arrogantes, agresivos. No se apartaban de una confrontación. Si alguien los provocaba, ellos estaban a la defensiva, ¿verdad? Listos para no dejarse. Pienso, hermano, porque a nadie se le apoda hijo del trueno sin razón, de puro gusto. Eran explosivos. Sabe, hermano, que la palabra de Dios nos da luz para que conozcamos cómo eran estos personajes antes de encontrarse con Jesús. Les gustaba escalar, ¿verdad? Siempre estar en la posición más elevada. Yo llego a pensar, hermano, que fue Juan quizás el que mandó a la mamá a hacerle aquella petición a Jesús. Esa petición que fue hacerle la mamá de Juan a Jesús tiene que ver con el carácter de ellos, ¿verdad? Con la forma de ser. Siempre el mejor puesto, el mejor lugar. Allá en San Mateo capítulo 20, verso 20, quiero leer esa porción y conozcamos un poquito cómo era Juan y cómo era Jacob previo a encontrarse con Jesús, porque eso es lo que yo pienso, y claro, yo pienso que fue Juan el que mandó a la mamá. Mateo, les dije, capítulo 20. Sí, Mateo 20, versículo 20. Dice así. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Oiga, la mamá de los hijos de Zebedeo con sus hijos. Juan y Jacobo, ahí los llevaba a ella, ¿verdad? ¿Qué fue a hacer esa mujer a donde Jesús? ¿Qué él le dijo? Él le fue a pedir, dice el verso 20, a pedirle algo, dice, llegó esa mujer a pedirle algo, se postró delante de Jesús a pedirle algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Le dijo Jesús. Ella le dijo, ordena, le dijo, estableciera, ¿verdad? Que diera una orden Jesús.
ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha, le dijo, y el otro a la izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís, le dijo. Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado del bautismo que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo, lo que llama mi atención, hermano, es la clase de petición que fueron a hacerle, ¿verdad? Y a la mamá llevaron por delante, que ella enfrentara, que ella le dijera a Jesús, uno a la derecha le dijo, y otro a la izquierda, mire. Eso fueron a pedir. Por eso yo decía, hermano, quizás a estos les gustaba escalar, ¿verdad? Ser los más en cuestión de jerarquía. Eran terribles. El propio Jesús les apodó hijos del trueno. Fue Jesús el que les apodó así. Yo no sé si usted recuerda aquel relato cuando Jesús fue a Samaria, ¿verdad? Fue el Señor Jesús con los discípulos. Y cuando Jesús iba a un lugar, dice que la ciudad completa de repente iba detrás de Jesús, ¿verdad? Para ver el milagro, o porque tenían hambre, tenían necesidad de escucharlo. Pero cuando fueron a Samaria, algo especial aconteció. ¿Qué fue? Que nadie los siguió. Nadie los fue a recibir. Llegó Jesús, ¿verdad? Como que nada había pasado. Iba Jesús caminando por las calles y nadie caminó tras él. Nadie fue a recibirlo allá en Samaria. Entonces vinieron estos dos, habiendo 12 discípulos, pero eran estos dos los que llegaron donde Jesús. ¿Con qué petición, hermano? Ya lo consideró usted. ¿Qué fueron a pedirle estos? Allá en San Lucas capítulo 9. Lucas 9, verso 54. Dice así la palabra de Dios. Lucas capítulo 9, verso 54. Dice así. Dice, viendo esto sus discípulos, oiga, ¿quiénes? Jacobo y Juan. Dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Dice. ¿Verdad que eran terribles, hermanos? Este Juan y Jacobo, mire cómo eran. Como nadie lo fue a recibir, llegaron ante el Señor Jesús. Así, ¿verdad? Con mis palabras. Lo digo, Señor, nadie vino a recibirnos, mira. ¿Qué dices? Oramos para que caiga fuego del cielo y que te consuman todos estos miserables, ¿verdad? Que no pudieron venir a recibirte. Querían que se quemaran, hermano, matarlos así. Así era Juan antes de encontrarse con Jesús. Un hijo del trueno, ¿verdad? Por su conducta, por su comportamiento. Pero, ¿qué tal, hermano, cuando vamos a Apocalipsis? Ahí encontramos al mismo Juan. Pero su vida ya ha sido transformada. Ahora ya no es hijo del trueno. Ahora es el discípulo del amor. ¿Qué hizo que Juan se transformara? ¿Qué hizo que la vida de Juan cambiara, que ya no fuera la misma? Antes era hijo del trueno, pero ahora en Apocalipsis, en las cartas de Juan, en el mismo evangelio, ahora ya no es violento, ahora es tierno. ¿Se fijan de que Juan tiene ese vocabulario? En las lecturas que hacemos de Juan, dice ahí, hijitos míos, dice Juan. ¿Se fijan esa ternura? Hijitos míos. Así, con ese toque, ¿verdad? De ternura, apacible. Ahora Juan es capaz de conmoverse. Sí. ¿Cómo fue que Juan se transformó? Porque la idea de nuestra reflexión de ahora, mis amados, no es solo considerar, ¿verdad? Sí, una historia, sino ver que usted, hermana, hermano, joven, ¿verdad? Que nos escucha hoy, tenga la esperanza
tenga la certeza de que su vida puede cambiar. Dios puede transformarla. Allá, me gusta ver, hermano, allá en San Juan capítulo 13, versículo 23. Para que vayamos conociendo qué hizo Juan para que su vida se transformara y qué puede hacer usted. Eso que hizo Juan, hermano, está al alcance suyo también. Juan capítulo 13, versículo 23. Juan 13, 23. Dice así. Entonces, desde el 22, los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba, dice. Dice el 23. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. ¿Qué nos enseña esta declaración? Uno de los discípulos al cual Jesús más amaba estaba recostado, dice, al lado de Jesús. Así, hermano, como encima, como restregándose en el pecho de Jesús, ¿verdad? Ahí bien pegadito a Jesús. Si uno de los discípulos quería preguntar sin levantar tanto la voz algo a Jesús, le salía fácil preguntarle a Juan, porque Juan allí estaba, hermano, cerquita de Jesús. Ya está observando, hermana, hermano, qué es lo que tiene que hacer usted, qué es lo que tengo que hacer yo. Si quiero que mi vida se transforme, debemos estar cerca de Jesús. Sí, esa es la invitación. No se aparte de la compañía de Jesús. Usted tiene que tener una relación de amistad, de compañerismo con Jesús. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Hoy estamos estudiando a Juan, ¿verdad? Porque la vida de Juan se transformó. Ya lo conocimos un poquito como era, ¿verdad? Que era terrible, hermanos. Y ahora estamos conociendo qué fue lo que hizo para convertirse, transformarse de hijo del trueno a discípulo del amor. Primera de Juan 4:8 les decía. Primera de Juan 4:8. Juan estaba recostado al lado de Jesús siempre, muy cerquita de él. El que amaba a Jesús, dice la declaración. Y lo dice Juan, ¿verdad? Estamos leyendo Juan capítulo 13, verso 23. Ahora, Primera de Juan 4:8. Dice así. El que no ama, dice Juan, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Se fija? Son declaraciones de uno que antiguamente tenía un apodo puesto por el mismo Jesucristo y era hijo del trueno. Ahora es uno que habla del amor. Jesús, mis amados hermanos, él vino a derramar su sangre en la cruz del Calvario. Y no lo hizo para que sigamos pecando. No, él murió para perdonarme, pero también para transformarme, para darle vida en abundancia, para que tuviera un nuevo comienzo, la vida de cada ser humano. Pero ¿cómo se logra eso? Estando cerca de Jesús. Sí, hermano, es que el pecado destruye. El pecado termina por demoler, por deformar el carácter. Y el mal carácter arruina el matrimonio, destruye a la familia, todas las relaciones. El mal carácter, como mencioné desde el principio, hermano, confunde, atormenta a la persona. Pero la gracia no solo perdona, sino que también transforma. Sí, transforma. Y el Señor quiere transformar su vida. ¿Cómo me puede transformar Jesús a mí? ¿Se acuerdan de la primera lectura que hicimos, hermanos? Allá en San Juan capítulo 15, versículo 4. Bueno, mi hermano Herbert compartía esa cita también, ¿verdad? En la presentación. Y dice San Juan 15, 4. Estad en mí, dice, y yo en vosotros. ¿No le ven algo de relación a eso, hermano? Esas son palabras de Jesús que tomó Juan. Juan las tomó de los labios de Jesús y las anotó.
Jesús dijo, estad en mí, dijo. O sea, hay que estar cerca de Jesús. Así como hacía Juan, ahí pegadito, ¿verdad? Muy cerca de Jesús. Estad en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo, así vosotros si no estuvierais en mí. Hay que estar conectados en Jesús, así como la ramita del árbol, ¿verdad? Cuando la ramita está conectada en el árbol, permanece ahí, esa va a dar naranja, o va a dar limones, o va a dar según la especie. Si usted está unido a Cristo, tiene una relación de compañerismo, de amistad con Jesús, entonces, y solo entonces, usted va a dar fruto. El ejemplo, él dice el pámpano, ¿verdad? Ese caminar con Jesús, ¿verdad? Quiero mencionar esto, no es un caminar, hermanos, romántico, ¿verdad? Así, yo estoy en Jesús, ¿verdad? Y solo así, nomás ahí sentado, sin hacer nada. Ese caminar con Jesús tiene algunas implicaciones. ¿Qué es eso de estar en Jesús? Cuando digo estar recostado en Jesús, tener una relación de compañerismo, de amistad con Jesús, ¿qué significa eso? Cuando usted lee la Biblia, hermano, así como hoy que estamos reunidos, ¿verdad? Estudiando la palabra de Dios, esto es estar en Cristo Jesús. Estad en mí, dice, cuando usted está estudiando un tema y revisa en la escritura y anota en una libreta y lo comprueba en la Biblia nuevamente. Ah, eso es estar en Cristo. ¿Qué más? Cuando usted ora, sí, cuando usted dobla sus rodillas, ¿verdad? Y clama al Señor y le busca en oración y le cuenta sus luchas, sus penas, ¿verdad? Sus tristezas, sus metas, lo que quiere lograr, lo que quiere obtener. Eso es orar. Orar es abrir el corazón a Jesús, a nuestro Dios, como a un amigo, ¿verdad? A quien le confiamos todas nuestras tristezas, nuestros anhelos y también nuestras alegrías. Cuando usted le canta himnos al Señor, por eso es que es importante, ¿verdad? Venir a la iglesia. ¿Sí? Cuando usted va a la iglesia, ahí nos unimos a cantar. Y ahí estudiamos la palabra juntos. Y ahí oramos también. Pero eso es la iglesia. Luego nos vamos para la casa, para nuestro hogar. Y ahí también tenemos una vida de adoración, de acercamiento con el Señor. Y eso es lo que transforma la vida de la persona. Ese andar con Jesús, ora, lee la palabra, habla con otros del Señor. Si hace esto, si hace eso, usted está andando con Jesús. ¿Ve usted? O sea, no es solo de decir, ¿verdad? De cantar, decir, sí, yo amo a Jesús. No, se trata de acciones, ¿verdad? De un cambio de actitud. Si no lo hace, ni lee la palabra, ni ora a Dios, ni habla con alguien de Jesús, ni canta himnos a Dios, aunque diga que está en Cristo, no está en Él. Solo saberse algunos textos. No, eso no es lo que transforma. Lo que transforma, lo que moldea el carácter, es ese andar con Jesús, ¿verdad? Venid a mí, dice Jesús, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Venid a mí y llevad mi yugo. El yugo tiene esa cualidad, hermano, que une a los dos, ¿verdad? Uno va aquí en esta parte del yugo y el otro va aquí en esta parte del yugo. Un lado lo lleva Jesús y ahí va usted a la par de él. Y claro, pues, tanto andar ahí cerca del Señor Jesús, se le va pegando el carácter de Jesús. Se va reproduciendo el carácter del Señor en usted también. Por eso que después hasta le dice, este es cristiano, porque solo de Cristo habla. Ah, no, yo eso no lo hago porque no le agrada al Señor Jesús. Y comienza a transformarse la vida de la persona. En el caso de Juan, hermano, esa es la experiencia que encontramos. ¿Cómo es que cambió Juan? Andando con Jesús. Andando de andar, ¿verdad? De caminar con Él. ¿Y qué es caminar con Jesús? Leer la palabra todos los días. Orar al Señor, platicar con Él. Hablar con alguien de Jesús.
y de la palabra, cantarle himnos a Dios. Eso es andar con Jesús. Eso le va transformando. ¿No se ha fijado usted cómo de repente anda caminando un salvadoreño con un mexicano, verdad? De repente ya el salvadoreño ya anda hablando como el mexicano porque se le pegó el acento, el tono de voz, ¿sí? De esa cercanía, esa compañía. De repente no le gustaba algunas cosas, ¿verdad? No comía chile el salvadoreño, pero ahora que ya anda con el mexicano ya también, ¿verdad? Porque esa cercanía, ese compañerismo hace que se vaya transformando, moldeando a como aquel que anda a la par suyo. Miren lo que dice Juan. Juan dice en la primera carta, capítulo 1, verso 1. Ya estábamos aquí en la primera carta. Capítulo 1, verso 1. Ponga atención a esta declaración. No olvide nuestro tema, transformando mi vida. ¿Cómo transformó su vida Juan? Él ya dijo, ¿verdad? Por palabras de Jesús, estad en mí y yo en vosotros. ¿Ven? ¿Y cómo estaba Juan? Allí al lado de Jesús, el que más cerca de Jesús estaba. Mire cómo dice Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. ¿Se da cuenta, hermano? Aquí no vale que le cuenten, aquí vale que usted lo viva. Es una experiencia que usted tiene que vivirla caminando con Jesús. Lo que hemos visto, dice, él fue a ver, Juan, ¿verdad? Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, dice, así lo vieron ellos, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Ven, hermano? Es una relación de compañerismo y de amistad la que Juan sostuvo con Jesús, y eso le transformó la vida. Lo que era desde el principio. ¿Miren? Lo que hemos visto y oído, ¿verdad? Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos mirado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. ¿Qué nos está diciendo Juan, hermano, aquí? Que él vio, él contempló y palpó. Juan se aproximó a Jesús. Yo me atrevería a decir, hermano, que más que los otros, quizás. Se aproximó a Jesús más que los otros. ¿Por qué digo esto, hermano? Yo no sé si ustedes ya se fijaron en esto. El diálogo de Jesús con la samaritana. ¿Quién lo cuenta, hermano? ¿Solo Juan? Se revisa en Lucas, en Mateo, en Marco. Ninguno cuenta el relato de la samaritana cuando estaba con Jesús, ¿verdad? Que Jesús le dijo, dame de beber. Solo Juan lo cuenta. Y lo interesante es que cuando Jesús tuvo ese diálogo con la samaritana, solo Jesús y la samaritana estaban. Quiere decir, ahí no estaban los discípulos. Recuerda que habían ido por comida, ¿verdad? A buscar alimentos. Y si no estaba ninguno, ¿cómo es que uno lo supo? ¿Cómo es que Juan se dio cuenta de esa plática, incluso hasta la introducción, como llegó Jesús? ¿Me das de beber? Le dice, no, si vos no tenés ni agua para sacarla, ni recipiente con qué sacarla, le dijo a la samaritana. Y este pozo es de nuestro padre Jacobo. Y Jesús ahí, si tú supieras, ¿ve? Todo aquel diálogo que tuvo Jesús con la samaritana, ¿cómo es que Juan lo cuenta tan claramente? Si Juan no estaba ahí, algo nos está diciendo ahí, hermanos. Hay un momento que todos los discípulos se iban, pero Juan ahí se quedaba todavía, ¿verdad? Y ahí Jesús le contó a Juan, y Juan da a conocer ese relato. ¿Cómo supo Juan? Si ninguno de los discípulos estuvo ahí. Jesús le contó. Hubo momentos en que solo Juan estaba con Jesús. Y esa proximidad, ese acercarse a Jesús, ese caminar con Jesús, es lo que transformó, lo que le cambió el carácter, lo que le transformó la vida a este personaje. ¿Qué es contemplar a Cristo, hermanos? Leer las Sagradas Escrituras, hermano. Ese es el mensaje de hoy, ¿verdad? ¿Quiere usted que su vida se le transforme? Hermano, le invitamos a que lea las Sagradas Escrituras. Acérquese a la iglesia de Dios
y estudie con nosotros la palabra. Orar, platicar con el Señor, hablar con Dios. Eso es andar con Jesús y eso transforma la vida. Cuando mantenemos una relación con Cristo, así, de cerca, contemplándole, vamos a ver y vamos a hacer cosas impresionantes. A ver qué cosas sorprendentes, impresionantes ha hecho Dios en la vida suya, en usted. Algo así que lo deje, pero perplejo, ¿verdad? Como resultado de estar en Él. Quizá alguien diga, nada, pues yo no he visto nada. Quizás es que ha estado un poco distante. Ah, pues me voy a acercar. ¿Cómo se hace eso de acercarse? Lea la Biblia todos los días. En la iglesia tenemos un folleto, un manual donde hay temas muy importantes. Está disponible, ¿verdad? Para toda la iglesia, para todo el que se acerque ahí. Y ahí encuentra una enseñanza impresionante, profecías, consejo, instrucción. ¿Qué cosas impresionantes vio Pedro, hermano, como consecuencia de andar cerca de Jesús? Pedro, bueno, Pedro caminó sobre las aguas, ¿verdad? ¿Se imagina? Caminó sobre el mar. Se paró al borde de la lancha, ¿verdad? O del bote y se lanzó al agua y cayó como que era tierra firme. Ni chispió agua para los lados, ¿verdad? Cayó parado y empezó a caminar. Pero Jesús ahí estaba. Jesús con la mano extendida, ¿verdad? Y Pedro dando pasos, caminando. Pero dice la palabra que hay un momento que Pedro se puso a ver hacia otro lado, a ver cómo se movían los árboles, ¿verdad? El viento recio, o cómo se batían las olas. Y entonces tuvo miedo y se hundió. Cuando Pedro aparta la vista de Jesús, hermano, se hunde. Así que la invitación es no aparte su vista, no se suelte de la mano del Señor. Concéntrese en verlo a Él. Pero cuando nos concentramos en el viento recio, ¿verdad? En otras cosas, comenzamos a hundirnos. Debemos saber que a esta naturaleza, hermanos, es posible que le guste ir a la iglesia de vez en cuando. Estoy hablando con hermanos de la iglesia, sí. Puede ser que a esta naturaleza le guste ir al culto, ¿verdad? El día sábado, y pues allá ora y allá canta, pero en la casa no. En la iglesia lee la Biblia, pero en la casa ahí no hay tiempo para eso, porque es que no le dan ganas. Ahora, pero ¿cómo quisiera yo que mi carácter se transformara? Pero por muchas ganas o deseos de que mi carácter se transforme, no lo voy a lograr. No lo voy a lograr así nomás, sin hacer ningún esfuerzo. Porque solo Cristo puede transformarlo. Solo Él. Ahora, yo quiero contarles esto. Hay cosas que podemos hacer aunque no tengamos deseos de hacerlas. Y esas cosas que son para que se transforme nuestra vida, hermanos. ¿Cuáles son? Les decía, leer la palabra de Dios todos los días. Si yo no tengo ganas de leer la Biblia, ¿puedo leerla siempre aunque no tenga ganas? Sí. Aunque no quiera, no quiero leer, dice usted, no quiero leer la Biblia, pero me propongo leer. Voy a estudiar nuevamente el tema que el hermano dio el sábado, ¿verdad? En la tarde, en la casa de oración. No tengo ganas, sí, no tengo, pero voy a leer. Y lo va a leer. Y eso le va a transformar la vida. Ay, vengo rendido del trabajo, no tengo ganas de orar. No tengo ganas de orar, pero así sin ganas voy a orar. ¿Ve? Aunque no tenga deseo de hacerlo, usted puede hacerlo y le va a dar efecto. Así que hágalo, hermano. Aunque no quiera, hágalo. Porque si usted quiere cambiar su carácter, aunque quiera, hermano o hermana, no lo va a poder. Yo puedo leer la Biblia aunque no quiera, pero mi carácter no lo puedo cambiar solo con querer. Porque el carácter se transforma cuando estoy cerca de Jesús. ¿Y cuándo es que estoy cerca de Jesús? Cuando leo la palabra. Cuando oro a Dios, cuando voy a preguntarle al hermano y a pedirle que me explique más del Señor, entonces es que el carácter y la vida de la persona se transforma.
Ir a la iglesia un día por semana puede que le guste a esta naturaleza, pero orar todos los días no. Leer la Biblia todos los días no. No le gusta. Entonces, haga eso. Aunque no quiera, ore. Aunque no quiera, lea la palabra y le va a dar efecto. Yo se lo puedo asegurar, ¿verdad? Y yo conozco de personas, ¿verdad? Y hasta en mi experiencia misma, ¿verdad? Yo he sentido cómo me ha ayudado, hermano, buscar a Dios, aunque me sienta rendido, ganado, pero el efecto, el resultado. En el hogar puede que no le dé deseo de orar ni de leer. Así que ore, lea, alabe a Dios aunque no quiera. Leer la Biblia, alabar a Dios, orar, hablar de Cristo, son cosas que podemos hacer aún sin ganas, aunque no quiera. Pero el carácter no lo podemos cambiar nosotros, aunque tengamos muchos deseos. Solo Jesús puede hacerlo, solo Él puede transformarlo. Dice 2 Corintios 3:18, y todos nosotros, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, vamos siendo transformados de gloria en gloria. ¿Qué es mirar a cara descubierta, hermanos? ¿Qué es mirar a cara descubierta? Hablar con el Señor en oración, hablar a alguien de Cristo y estudiar la palabra de Dios. San Juan 15:4 y hasta el 5, que leíamos al principio, dice, si permanecéis en mí y yo en vosotros, miren, ese es el trato, ¿verdad? Si permanecéis en mí, dice ahí cerquita de Jesús, y yo en ustedes, dice el Señor, y ahí está la promesa. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. ¿Qué es eso, hermano? Eso es relación. Si estuvierais en mí y yo en vosotros, eso es relación, ¿verdad? Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Yo soy el vástago, ¿verdad? Y ustedes los bejuquitos, ¿verdad? Los pámpanos. Ahí está. Eso es relación. Porque separados de mí, dice, eso es relación, hermano. Si deja de estar unido a Cristo, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada. Ni mucho ni poco, nada podéis hacer. Jamás, dice. Así declara. Ve, hermano, no hay otro método. Quiere que su vida se transforme, acérquese al Señor. No se aparte de Él y su vida se va a transformar. Es el anhelo de mi corazón que reflexionar en estos versículos sea de beneficio para su vida, ¿verdad? Y también para la de su familia y la de los que le rodean, en el colegio, en la escuela, en el trabajo, en la casa, con los vecinos. Que Dios le añada bendición a esta palabra. Vamos a seguir alabando a nuestro Padre Celestial con hermosos cánticos. Pasa a vosotros, hermanos. Y la alabanza con que vamos a alabar hoy al Señor, hermanos, es la número 59. Nuevamente con mi familia, aquí estaban cerquita, ¿verdad? Vamos a seguir exaltando a nuestro Padre Celestial, después de haber reflexionado en su palabra, y hoy vamos a hacerlo con el himno 59. Si bien hoy hemos reflexionado en transformando mi vida, ¿verdad? Vamos a decirle al Señor en este cántico, toma mi vida, ¿verdad? Ahí se la entregamos para que Él haga de ella, para que Él la transforme, haciendo nosotros nuestra parte, como hemos dicho, ¿verdad? Leer la palabra, tener comunión con Él en la oración. Y vamos a cantar pues para nuestro Dios. Himno 59, toma mi vida. Buen Salvador, a ti acudo, llegando aquí, tal como soy, mi rebelión y mal temor, y ante tus pies otra vez estoy. Toma mi vida, oh buen Jesús, que deposito sobre tu altar, del alfarero eres Señor,
vi la arcilla que habrás de usar. Hiciste aquí un marinero, vendiste tú mi corazón, duda y temor te arrancaste, eres mi rey, mi salvador. Toma mi vida, oh buen Jesús, que deposito sobre tu altar. Tú el alfarero eres Señor. Yo vi la arcilla que habrás de usar. Como ven, hermanos, hemos hecho una entrega a nuestro Dios de toda nuestra vida. No hay mejor lugar para nuestra vida que en las manos del Señor. Lo que llega a las manos del Señor, hermanos, se transforma. ¿Se acuerdan? Aquellos panes y aquellos peces en las manos de Jesús se multiplicaron, ¿verdad? Se transformaron. Bueno, la vida de Juan, allí en la cercanía de Jesús, se transformó. Dios quiere hacer algo con usted también. Le estamos profundamente agradecidos por habernos acompañado, ¿verdad? Aquí, a través de la página Enlace, hemos llegado a usted. Agradecemos a nuestro hermano Herbert, a nuestro hermano Norberto, a todos los hermanos Cristian, ¿verdad? Ellos han colaborado ahí, ¿verdad? A través de las cámaras, permitiendo que este mensaje llegue hasta usted, ¿verdad? Hasta su hogar. Deseamos grandes bendiciones y un feliz descanso en esta noche. Quiero invitarle a que elevemos una plegaria al Creador y así pues quedamos despedidos de este servicio. Adoremos al Señor. Bondadoso Padre, Creador de los cielos y de la tierra, estamos muy agradecidos contigo, Señor, porque reconocemos que es solo por tu gracia que podemos recibir tu palabra, esa orientación, ese consejo divino. Te alabamos y te bendecimos a ti. Toda la honra y toda la gloria es para ti, Señor. Da bendición a este hermano, a esta hermana que sufre, Señor, con sus problemas de carácter, con actitudes que no quisiera hacer, pero él se sorprende a sí mismo haciendo lo que no quiere, haciendo daño a los que ama. Señor, ponemos en tus manos la vida de cada hermano, de cada hermana que pasa por esta programación, por este video, recibiendo este consejo, que tú obres en su vida, que tú transformes, Señor, que tú limpies, que tú corrijas, que tú endereces. Da bendición en cada área de la vida de los hermanos y hermanas que hoy nos escuchan. Y bendice el trabajo que tus hijos hacen en la página de Enlace, que cada día lleguen a más corazones, que más almas sean abrazadas y alcanzadas por tu Hijo Jesucristo. En el nombre de Jesús te suplicamos estos favores. Amén. Con la vista hacia el polvo de la tierra recibimos palabra de bendición. Jehová te bendiga y te guarde. Haga Jehová resplandecer su rostro sobre de ti y haya de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti la paz. Paz, mis amados, muchas bendiciones a cada uno de ustedes.